ahí como bajita la mano no regañó a alguien por lo ocurrido, a alguien de su equipo por lo No, que... no. No dijo nada, ya se fue al otro No, no, mitin. no, no, no. Es que esto es, vamos a decir, normal. Son gajes del oficio. Imagínense cuántos años llevo así, y no solo enfrentando portazos, ¿no? Sino pues situaciones más delicadas y no pasa nada, la gente es muy responsable y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Además yo tengo mi ángel de la guarda, que es el pueblo de México. Entonces por eso puedo enfrentar cualquier situación adversa y por eso no traigo guardaespaldas ni me traslado en carros blindados y puedo ir a todos lados. Tengo mi conciencia tranquila. Además, lo vuelvo a decir, el pueblo de México es excepcional, es un pueblo muy respetuoso, un pueblo bueno, un pueblo trabajador. El problema está arriba, no abajo. Siempre lo he dicho. Abajo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Arriba es que ya se echaron a perder por la ambición al dinero, por la ambición al poder, y eso los ofusca, eso los enajena. Pero la gente del pueblo está llena de bondad, de gente buena. Por eso, cuando me dicen es que Calderón fue a decir a España que el pedir perdón o el ofrecer perdón por los agravios cometidos a las comunidades indígenas es una cortina de humo, es para desviar la atención porque nosotros tenemos trato con la delincuencia organizada, con el narcotráfico. Imagínense eso. ¿Con qué autoridad moral? Si su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel, acusado de proteger a narcotraficantes. Nosotros no somos iguales. Si tiene pruebas de lo que fue a decir, que las presente. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero también me pongo a pensar de que mentir así, actuar con esa hipocresía, no es privativo o no, es una conducta solo de Calderón. Porque lo más fácil es decir, es Calderón, no es Fox, no es Diego Fernández de Ceballos, no es cualquier otra persona, ¿no? No son nada más ellos, son millones que piensan así en nuestro país. Es un pensamiento, es una forma de pensar y de ser. Es el conservadurismo, es el pensamiento conservador.
y no son pocos, son 10, 20 millones. Siempre ha existido ese pensamiento conservador. Entonces, no son pocos. Esto de que se tiene como doctrina la hipocresía, pues es bastante extendido en sectores de la población, no necesariamente los más ricos, también en sectores de clase media, aspiracionistas. Hay más pensamiento conservador en la Colonia del Valle que en las Lomas. Por ejemplo, porque ni modo que haya 10 millones o 15 millones en las Lomas, no, está extendido y existe. No son, afortunadamente, mayoría, porque el pueblo no está de acuerdo con ese pensamiento que es sinónimo de egoísmo, de individualismo, también de corrupción, de clasismo, de racismo. Y yo toco este tema y no lo personalizo, sino lo hago extensivo, es para que todos sepamos que existe el movimiento conservador como existe el movimiento liberal. Y desde luego el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. Siempre. Y si toco el tema es porque me importan los jóvenes. Y no solo me importan los jóvenes, porque además es mi responsabilidad como presidente. No solo me importan los jóvenes de familias liberales, me importan todos los jóvenes. Y además hay muchos jóvenes que se rebelan, porque ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Y pueden venir de familias de pensamiento conservador y dicen, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero hay que aclarar esto, porque imagínense, pasa el tiempo y que en la escuela o más grande les digan, oye, tu papá estaba en un bloque conservador, que iban al extranjero a quejarse de las autoridades legales y legítimamente constituidas en México. Y además, no querías la transformación, decías de que si la gente estaba pobre era porque eran flojos, y aceptabas y estabas de acuerdo de que el que nacía pobre tenía que morir pobre, porque eso es parte de esa mentalidad. Entonces, hay que polemizar sobre eso, sobre todo pensando en los jóvenes. Ya, pues lo de Calderón ya fue está 2012. muy difícil, ¿no? Ya de hacerlo cambiar, o sea, cualquier otro. Ahí sí que sigan su camino y tienen además todo el derecho. Y cuando hablo que son millones, desde luego que tienen todo el derecho de expresarse, de manifestarse. Decía Juárez, los reaccionarios
también son mexicanos. Yo diría que son mexicanos y que además tienen todo su derecho a manifestarse, a expresarse, y que no debemos pensar todos igual, porque la democracia es la pluralidad, son las diferencias, es la confrontación de ideas. La dictadura es un solo pensamiento y es protestar con los dientes apretados. Entonces, que haya democracia y que todos nos manifestemos, además que no olvidemos nuestra historia, porque querían quitarnos hasta el derecho a la memoria, que ya no supiéramos nada de la independencia, ni de la reforma, ni de la revolución. Y en el caso de los jóvenes, ya no saber nada, ni siquiera de lo que pasó hace 30 años. Ayer se dio a conocer una lista de los que sacan dinero para guardarlo en el extranjero, una lista grande, y hay de todo. Bueno, decirle a los jóvenes, desgraciadamente, no es novedad. Los que tienen ahora 20 años no habían nacido cuando ya se había dado a conocer que el hermano del presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había sacado del país $100 millones utilizando un banco famosísimo, el segundo banco más importante de Estados Unidos en ese entonces, el Citibank. Una investigación realizada por el Senado de Estados Unidos. $100 millones. Por eso, posteriormente se crearon las oficinas de investigación financiera. En el mundo, pero por lo que estamos viendo no han dado resultado. Hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital, hay que ver cómo se resuelve y sobre todo que los que sacan dinero que no evadan impuestos, ver si existen delitos que perseguir en todos estos casos y abrir investigaciones. Pero si se da la noticia ayer, ¿cuándo fue lo de Raúl Salinas? Si no me equivoco, 1992, 94. 94, ¿no? 92, 94. En 2 años sacó $100 millones. ¿Cuántos años tiene desde entonces? 27 años tiene que 27. ocurrió eso, si tomamos como la fuente de 1994. Que tenía 26, digo que tiene ahora 26 años, que ya incluso terminó la carrera, si estudió, no había nacido. Entonces, siempre tenemos que dar antecedentes, contextualizar. A mí me preocupan mucho los jóvenes. Ya nosotros vamos de salida. Ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto.
Pero sí necesitamos atender a los jóvenes y hablar de los antecedentes, porque texto es contexto, no ver el árbol y no mirar el bosque. Entonces, eso es lo que yo quería comentar sobre esto. Presidente,